Compañeros, compañeras, amigos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Nos da un enorme gusto participar en esta Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, que revela una vez más, como ayer lo decía el maestro Moctezuma, que Azcapotzalco es un lugar de cultura, y no de ahora, sino desde hace cientos, miles de años. Estamos aquí para discutir frente a ustedes, platicar, charlar sobre un tema que tiene que ver, desde mi punto de vista, con el aspecto fundamental de la política en México, que son los medios de comunicación, la comunicación. Los medios de comunicación van a ser tema de Rodolfo, de Genaro Villamil, de John Ackerman y mío durante unos minutos ante ustedes. Me presento como Virgilio Caballero, me pidieron que moderara esta reunión y no voy a moderar porque no creo que nadie se vaya a traspasar. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Medios de comunicación implican dos derechos: la libertad de informar, la libertad de expresión y el derecho a saber de parte de la sociedad, es decir, el derecho a la información. Y estos dos derechos han sido lamentablemente y de manera ya por décadas lesionados por el poder gubernamental y los poderes de la casta dominante de nuestro país. ¿Hay alguna situación nueva en relación a cómo los medios han funcionado siempre como recurso del poder, Genaro? Buenas tardes. Muchas gracias, Virgilio, y muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a la delegación por estar continuando además esta feria del libro, que es importante. Y para entrar en materia con lo que plantea Virgilio, que me agarraste así en curva, pero bueno, vamos al bar. Sí, hay una situación cualitativamente distinta, ¿no? Yo creo que, qué bueno que trajo John Ackerman su libro del mito de la transición democrática, porque en México no hemos vivido una transición democrática, pero la única transición, que esa es mi tesis, que se ha dado en términos reales y la clase política no la entiende, los medios mismos tradicionales no la entienden, los políticos viejos y nuevos no la entienden, es la transición de un modelo analógico a un modelo digital de comunicación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Una transición de una comunicación vertical, masiva, que fue la época de la hegemonía de la televisión y la hegemonía de la radio. Va a seguir siendo importante y muy importante la televisión durante muchos años, pero ya no es la que determina ni la que condiciona. Aquí está llegando Jesús Ramírez con nosotros. Jesús Ramírez. Ni la que condiciona modelos de pensamiento, conductas y gustos. Ya hay muchas otras expresiones a través de lo que se llama el mundo digital, y que el mundo digital no solamente se reduce a las redes sociales. El mundo digital tiene muchísimas expresiones que tienen que ver con una comunicación horizontal o más horizontal que en otras épocas, una capacidad de respuesta muy rápida por parte de
segmentos de los lectores y de las audiencias una capacidad de incorporar a nuevos actores en el derecho a la información y a la libertad de expresión, que son pues muchos ciudadanos que se están dedicando a informar o a replicar información, no todos de manera profesional, no todos con el rigor que uno que es periodista quisiera, pero están generando una nueva atmósfera de opinión pública. Y creo que este factor nuevo se vio en las elecciones del pasado 5 de junio. No solamente hubo un voto de castigo al PRI, no solamente hubo un voto de castigo al gobierno de Peña, no solamente hubo un voto de castigo al gobierno de Mancera, hubo un voto de castigo a los medios. Hubo una especie así como de tómenla, ¿no? En donde ningún medio, ni sus encuestadores, ni sus opinólogos, ni sus editorialistas, ni sus editores pronosticaron lo que pasó. Ni siquiera quisieron ver a la sociedad. Los partidos políticos están con este mito de las redes sociales, pero si no entienden a la sociedad, mucho menos van a entender a las redes sociales. Los partidos políticos, y perdón, pero yo creo que también aquí vale la pena incluir a Morena para ser democráticos, están confundiendo las redes sociales con esquemas de propaganda unidireccional nada más, ¿no? Creo que hay que replantear todo esto porque justamente hay una transición, eso sí, hay una transición de un modelo de comunicación a otro modelo de comunicación, con muchos riesgos, con muchos rezagos. Hay todavía el 60% de la población que no tiene acceso a Internet y que ese es el sector de la población que sigue siendo atenazada por un esquema de comunicación tradicional, de manipulación del voto, de compra del voto, de inducción del miedo, pero hay otro 40 y casi 50% de la población que ya se rebeló o ya está planteándose de manera distinta, ¿no? la comunicación. Yo creo que en ese sentido sí hay un elemento novedoso y lo estamos viviendo. Muy bien. John Ackerman, bienvenido Jesús Ramírez, periodista. John Ackerman es un periodista de investigación muy destacado. El más reciente de sus libros se llama El mito de la transición democrática. Yo ya lo leí, les recomiendo muchísimo que lo lean. Aquí está revisado de una manera precisa, puntual, informada, lo que han llamado la transición democrática en nuestro país y cómo ha resultado en una farsa que ha fortalecido incluso al poder hegemónico, al poder de la casta dominante que maneja nuestro país. John, dice Genaro que hay una transición hacia otro modelo de comunicación, del modelo de los medios tradicionales a los medios que llamamos sociales, las redes sociales. Pero los medios tradicionales siguen teniendo una enorme influencia sobre la vida del país, sobre la gente. Sí, efectivamente, Virgilio, me da muchísimo gusto estar aquí con tan destacadas personalidades, Jesús, Genaro, Rodolfo, Virgilio, y sobre todo también está en esta delegación Morena, junto a un diputado moreno. Me parece que algo está pasando en este país. Las elecciones este domingo lo demuestran, no solamente por el partido, por López Obrador, sino por este despertar ciudadano, sobre todo alrededor de los maestros, por ejemplo. Nos está demostrando la corriente de opinión a favor de los maestros, que ya rebasa mucho la gente o los maestros nada más. Nos está demostrando la efectividad de las redes en general, realmente una opinión
pública, diferente y crítica. Si bien no ha penetrado a todo el país, sí cada vez más compite de manera directa con la televisión. Si bien no lo desplaza ni lo elimina, ya es otra fuente de opinión pública, y lo estamos viendo ahora con los maestros, también con Morena, también con las elecciones. 3 puntos que tenía en mente, que respondió más directamente a lo que decía Virgilio. Primero, no es una democracia en México todavía. Yo creo que espero que más o menos pronto podemos estar hablando de ese término, pero uno de los elementos más claros con respecto a la falta de esta transición democrática es precisamente los medios de comunicación. México es, por lo menos en la televisión y el radio, uno de los países pues, más controlados, no sé si del mundo, pero comparado con otros países que normalmente se le critican por su control de los medios, y no es para idealizar, pero yo creo que queda claro a cualquiera que conozca, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Rusia mismo, que uno piensa que son sistemas de control estatal, y sí lo son, y no quiero idealizar esos sistemas, pero en esos sistemas, por ejemplo en Venezuela mismo, hay todo un sector de empresas privadas, de telecomunicaciones, Brasil también, en que la oligarquía tiene un control sobre esos medios, y ellos critican de manera frontal y directo pues, todos los días al presidente de la República, todos los días al gobierno. Y en México, si bien nuestros medios son privados, y por eso a nivel internacional se nos considera un país con un flujo de información, estos sectores privados más bien controlan el flujo de información y protegen a los gobernantes a un nivel mucho más extremo en otros países que uno pensaría que tendrían más censura o control. Cuando mezclas eso con los asesinatos constantes de los informadores y los periodistas, en Veracruz ya llevamos más de 15 en estos últimos años, en el país docenas. Cuando mezclas ese control de arriba con el acoso y la sangre de abajo, tienes un verdadero régimen de desinformación. Y esto también existe en las redes sociales. Hay también censura clara en las redes sociales. Todo el sistema, por ejemplo, de los bots y los ataques a los hashtags y a las cuentas en Twitter, por ejemplo, es un acto de censura. Este domingo, por ejemplo, desde las redes sociales lanzamos un hashtag que se llama Ni un fraude más, en que estábamos recibiendo denuncias ciudadanas de compra, coacción, delitos electorales. Estaban llegando muchos. De repente, a las 2 de la tarde, se llenó el hashtag con miles y miles y miles y miles de mensajes de parte del PRD. Eran explícitos, era propaganda del PRD colgándose del hashtag, que ensució y echó abajo el hashtag. Ya uno más va al hashtag, ya no ves denuncias de irregularidad, sino ves propaganda del PRD. Esto es nada más un ejemplo. Ustedes vieron hace unos meses, Bloomberg Weekly difundió las denuncias de Sepúlveda, su apellido, un hacker colombiano que durante las campañas de 2012 infiltró directamente las computadoras del Observador en particular y manipuló las redes y espió a todo el mundo. Yo recuerdo hablando con Luis Mandoki en la campaña de 2012, que era de los coordinadores de campaña, y me decía, mira John, estoy sacando porque ayer estaba checando mi Gmail y enfrente de mis ojos se me iban borrando los correos, así, una tras otra. Esto es un sistema, no solamente en la televisión, sino en todo el país, de control y de acoso y de censura. Y eso lo tenemos que ver de frente y reconocer que no hay libertad de expresión, como se debe entender ese concepto en México hoy. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Yo creo que presionar al Congreso ya vemos que nos deja, ¿no? Hubo una reforma legal
a partir de las presiones de 1872 hubo una reforma constitucional más o menos positiva en marzo, abril de 2013, justamente con esa idea de mostrar a la sociedad que el gobierno no sería tan en contra de la libertad de expresión. Resulta que ya, como siempre, la ley secundaria quita todo lo que podrían haber sido logros de esa reforma constitucional e incluso incluye asuntos como espionaje, intervención de parte del gobierno, suspensión de servicios de internet, de datos personales, que implican retrocesos en esto. Ya hay una nueva ley de seguridad nacional que incluso implica mucha censura y control en este ámbito. Entonces nuestros legisladores nos están fallando. Creo que ya no tiene sentido presionar a los mismos políticos corruptos de siempre para que rectifiquen, que abran los ojos. Ya no les, obvio, no les importa que se les exhiban a nivel internacional ni a nivel local. Lo que hay que hacer es, como ciudadanos, tomar el poder, poner las instituciones al servicio de la sociedad, pero eso es un dicho muy general. En lugar de estar presionando a las instituciones que cumplan, hay que tomar el poder, como aquí tenemos a un representante que ya está adentro luchando, que se llama Virgilio Caballero. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuáles podrían ser algunas propuestas concretas? Yo voy a devolver el micrófono aquí a Virgilio con una pregunta de esta, pero pongo dos en la mesa que para iniciar el debate, ¿no? Perdón, Virgilio, tú eres el moderador, pero ya te estoy regresando al entrevistado. Dos cosas. Uno, ¿no se puede aplicar la Ley Federal de Competencia a Televisa? ¿No podemos romper directamente con la fuerza del Estado y los organismos reguladores a Televisa y fragmentarlo en varias empresas? E incluso algunas de esas empresas sean controladas directamente por la sociedad. Por otro lado, no podemos dar otro destino a los miles y millones de dólares y pesos que van a la propaganda gubernamental. Enrique Peña Nieto mismo, después de la elección, bajo la presión de 1872, prometió que al llegar lo que iba a hacer es transparentar la compra de propaganda. No ha hecho ni transparencia ni control. No podemos generar un fondo general de apoyo a los periodistas de este país a partir de todo ese dinero. Yo digo, prohibir incluso la propaganda gubernamental y todo ese dinero vaya a un fondo, una especie de CONACYT, pero para los periodistas, para que ellos puedan financiarse y hacer su trabajo de investigación sin presiones del gobierno y de manera realmente autónoma y independiente. Son dos propuestas concretas que pongo en la mesa y creo que hace falta hacerlo porque la ola de conquista de los poderes políticos por la ciudadanía va creciendo y más antes que después vamos a tener que convertir esa efervescencia social en propuestas concretas. Muchas gracias. Ahí está la pregunta de John. ¿Es posible aplicarle la ley de competencia a Televisa? ¿Meterle a un orden legal que nos permita superar la dominación que ella tiene sobre la sociedad? Jesús Ramírez, retomando el tema de la comunicación y aceptando, si tú quieres, también en principio las preguntas que han planteado Genaro y John, ¿qué tiene que ver la posibilidad de meter en orden a Televisa, a los medios de comunicación que dominan a la sociedad mediante la ley? La ley, por ejemplo, de competencia. ¿Es esto posible? Bueno, me hacen la pregunta de los 365,000 millones de pesos, o sea, que la ley se va a cumplir en este país donde hay impunidad. Te voy a decir que no. En este país no hay democracia, pero tampoco hay derechos humanos y tampoco hay Estado de Derecho.
O sea, es vergonzoso lo que acabamos de presenciar y estamos callados. Acaban de pasar una aplanadora sobre los derechos de los ciudadanos de todos de 12 estados, de 13 si me apuran, tomando Baja California en cuenta. Y nadie ha sido capaz, sociedad, partidos de oposición y medios, de documentar lo que pasó. Se compró voto, se intimidó a la gente, se establecieron cadenas para impedir que la gente saliera a ejercer su derecho, o cadenas para que lo ejerciera de manera, mafiosa, compra de voto, en fin, lo vimos en la Ciudad de México. Algo está pasando, como diría el clásico, algo huele mal, pero nos volteamos al otro lado. Entonces, si me preguntas qué va a pasar con Televisa, digo, ya la gente está sancionando qué le va a pasar a Televisa, ya lo explicó bien Genaro, está trasladando su manera de informarse a otros medios alternativos, las redes, a pesar de que tiene problemas de tecnología, de acceso a las tecnologías, pero también de desinformación, hay una saturación de información. Entonces, ¿qué pasa con los monopolios de la información? Hoy tenemos que considerarlos como parte del sistema político podrido mexicano. Si no entendemos lo que está pasando con el uso de los medios de comunicación para someter a los gobiernos, no estamos entendiendo cuál es su papel económico y su papel político. Lo que está ocurriendo en el golpe de Estado en Brasil han sido protagonistas centrales los medios tradicionales. En el ocultamiento de la realidad nacional han sido claves los medios tradicionales. Que no nos venga López Dóriga a decir que cómo es posible el abstencionismo de la Ciudad de México, qué inconsciencia de los capitalinos. Los medios tienen su responsabilidad, jugaron a que la gente no votara, jugaron a dar información, desinformación, a dar a conocer otra vez la retahíla de encuestadoras que no se ajustan a la realidad, pero que tampoco nadie, incluidos los medios, les cuestiona cuál es su metodología, cuál es el nivel de rechazo sobre los resultados que dan. Cuitlahua García fue muy inteligente en algún momento en una entrevista, cuando les dice, oigan, ustedes me están diciendo que voy en primer lugar, pero yo ni les creo con sus encuestas, porque sus encuestas tienen un 60% de rechazo. Quiere decir que su muestra es muy pequeña para decir cuál es la tendencia. Entonces, estos datos que permiten construir un punto de vista crítico no están en los medios tradicionales. Y es muy difícil acceder a ellos en los medios alternativos, las redes sociales, porque ahí, híjole, entre los lords y las ladies y la cantidad de morbo que se maneja, también, pues, como bien señalaba, las estrategias que hay para borrar un hashtag crítico que moviliza, que crea opinión, que genera una acción ciudadana, pues así la borran, y tenemos granjas, tenemos presupuestos públicos dedicados a los bots, tenemos porros cibernéticos contratados por los gobiernos del PRI en Quintana Roo, del Partido Verde en Chiapas, de Veracruz, por supuesto, de Duarte, pero también de Yunes, en fin, el PAN y el PRI, el Verde, que son los que más han, digamos, hecho contratos con empresas, no solo con los colombianos hackers sueltos que andan por ahí hackeando cuentas, interviniendo líneas telefónicas o lo que sea. Son empresas, son edificios, sabemos dónde están, pueden ver en las lomas edificios completos dedicados a esto, tienen horarios, si uno puede seguir a los bots, tienen horarios de trabajo, trabajan 8 horas y a tal hora y los sustituyen otros, los que entran en el siguiente turno. Luego hay edificios completos que son cientos de personas trabajando en esos edificios, pero son miles contratados para realizar estas labores de desinformación. Entonces, estamos ante una oleada de estrategias de guerra psicológica, de contrainsurgencia aplicadas a la vida cotidiana, pero no las podemos visibilizar si no entendemos cuál es la lógica de control social que hoy tienen. Para entenderlo, y para no monopolizar la palabra, solo citaré un documento. El año pasado, el 10 de junio, entre el 10 de junio y el 25 de junio, Carlos Pascual, ex embajador de Estados Unidos en México, analista del Departamento de Estado, que trabaja con Hillary Clinton, por cierto, hizo un artículo privado, bueno, que es de conocimiento público, pero está en las redes, nadie lo publicó, donde establece cuál es la estrategia de comunicación que debe tener los poderes en México para impedir que una oposición contraria a las reformas se imponga. Y entonces ahí establece una serie de criterios
de comunicación, del manejo de los líderes de opinión, del manejo de las televisoras, de la radio y del uso de las políticas públicas, de la manipulación de las tarifas eléctricas, de la manipulación de los precios de las gasolinas. Estamos enfrentando una estrategia de desinformación y de control social que borda ya no solo en lo tradicional de los medios de comunicación, sino que está en todas las decisiones y en todas las presentaciones que se nos ofrecen. Y los medios, bien gracias, sirven para convalidar. O alguien ha cuestionado al señor Mancera o han dado los resultados técnicos de la investigación, ¿por qué cambiaron el índice de IMECAS que nos tiene en esta situación? Digo, los IMECAS son los mismos, lo único que cambió es la medición y que ahora no circula o sí circula. ¿Cuál es el criterio? ¿Es un criterio de salud? Que nos lo expliquen, porque entonces es grave. ¿O es un criterio para beneficiar a un sector industrial que está en crisis en los Estados Unidos y en México, como el sector automotriz? ¿O es para beneficiar al grupo Atlacomulco, ahora que anuncian que no van a permitir más microbuses, solo autobuses Mercedes-Benz? ¿Quién es el concesionario de Mercedes-Benz en México? En fin, solo son preguntas las que hace un periodista. Un periodista debe ser curioso y debe hacerse las preguntas incómodas, pero ¿dónde están las respuestas? El poder público no las ofrece en sus páginas de transparencia y los medios no las pueden o no las ofrecen por interés. Cuando son empresas privadas tienen intereses económicos y no van a encontrar sus intereses. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Tenemos, creo yo, que enfocarnos, ahí mi respuesta, ¿qué hacer con Televisa? Es enfocarnos a tener medios públicos no gubernamentales en manos de la prensa, en manos de las universidades, que ofrezcan información, que ofrezcan el derecho de la información, que lo garanticen, que pueda existir Televisa, que pueda existir Uno TV, no vamos al monopolio estatal de nada, pero que haya unos medios públicos que garanticen el derecho público. Entonces, eso, vamos a hacer un debate, ¿cómo lo logramos? ¿Se me permiten opinar también a mí? Por favor. ¿No? Televisa es incontrolable. Televisa y Azteca y los medios de comunicación electrónica y los medios escritos son incontrolables por la sociedad. No hay manera, no hay ley, no hay posibilidad. México tiene el mayor número de periódicos diarios que se publican en el mundo. Más de 1000 periódicos diarios. Cualquiera diría que con más de 1000 periódicos diarios la sociedad mexicana es la mejor informada del mundo. Y sin embargo eso no tiene que ver nada con la verdadera posibilidad de información que tiene la sociedad. Y tenemos un monopolio de la televisión que abarca de tal manera el control del poder político que incluso pone presidente. Televisa puso a Peña Nieto. Televisa puso a Peña Nieto y lo maneja, y lo controla, y lo dirige. Aquí podría referirme a una serie de capítulos en que Televisa se muestra, como lo han examinado los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, como el poder del poder. El poder, Televisa y Azteca, el poder de los poderes. El poder que gobierna al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Por ejemplo, cuando se votó la ley Televisa el 1 de diciembre de 2006, había 257 diputados en la Cámara de Diputados. Y Televisa mandó una ley que, entre otras cosas, le entregaba la propiedad del espectro radioeléctrico, es decir, el espacio aéreo por donde circulan las señales de radio y de televisión. Televisa mandó la ley ya escrita para que la votaran los diputados como ella quería, sin quitarle un punto ni una coma. Y un diputado de izquierda que se llama Pablo Gómez, un diputado de izquierda, subió a la tribuna a proponerle a la Asamblea de Diputados
que se votara la ley Televisa no solamente sin discutirla, sino sin leerla, sin siquiera leerla. Y no se leyó la ley Televisa. Y los 257 diputados que estaban allí votaron a favor. ¿Quién controla el poder legislativo en nuestro país cada vez que lo necesita? Televisa. Y cuando se mandó un decreto presidencial para que se pasara a la digitalización de la señal de radio y televisión, no en 2021, sino en 2014, se amparó también la Cámara de Diputados contra el decreto presidencial. Se amparó toda la Cámara, también por propuesta de un diputado de izquierda, Rodolfo Ríos Peter, entonces, que subió a el señor Ríos Peter, bien conocido por sus triquiñuelas y sus calamidades. Ríos Peter subió a la tribuna a proponerle a la Cámara de Diputados que se ampararan contra el decreto que digitalizaba la señal de televisión para 2014. Y saben, el amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por quién creen que votó la Corte de Justicia? Por el amparo que protegía a Televisa, porque era un amparo que protegía a Televisa. A Televisa y Azteca no les interesa, no les importa que se pase a la digitalización de las señales. Lo han impedido hasta la fecha. ¿Por qué? Porque la digitalización trae consigo la posibilidad de multiplicar la presencia de canales de televisión y estaciones de radio allá arriba en el espectro radioeléctrico. La digitalización es una forma ultramoderna de la comunicación, maravillosa, una forma maravillosa. Podríamos tener cientos de canales de televisión digitalizando el espacio radioeléctrico, y Televisa y Azteca lo han impedido hasta la fecha, una y otra vez, controlando al Ejecutivo, al Legislativo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso está muy claro lo que dicen los compañeros investigadores de la UAM. Televisa y Azteca, el duopolio de la televisión, son el poder del poder, el poder de facto, el poder que controla a todos los poderes. En efecto, creo que vivimos un tránsito hacia las redes sociales que implican la horizontalidad de la comunicación, y que ese es un recurso libertario que en muchos países del mundo está siendo empleado justamente para la protesta y para orientar la indignación social. Pero aún ese régimen, aún las redes sociales están siendo intervenidas ya masivamente por la casta dominante, que pagan cientos de miles de pesos para poner los bots que contradigan lo que proponen los ciudadanos o las organizaciones de izquierda. Estamos ante una situación que no ha cambiado, sino que se ha profundizado en los últimos años, con un dato más. De acuerdo con los organismos internacionales que vigilan los derechos de los periodistas en el mundo, en México han sido asesinados 108 periodistas en los últimos 10 años, 18 tan solo en Veracruz, 108 periodistas, porque también, además de manejar al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, se maneja mediante el terror a los medios de comunicación, se les gobierna mediante el terror. En los estados del norte de nuestro país, preguntémosle a nuestros compañeros periodistas quienes ejercen su trabajo de reporteo, su trabajo de investigación con libertad. No lo hay, no lo pueden hacer. De esos 108 casos de asesinatos, no ha sido investigado uno solo, ni ha sido castigado uno solo, porque las autoridades están de acuerdo con ese tipo de crímenes. También los datos de los organismos internacionales de la comunicación revelan que el 82% de los asesinatos que han sufrido los periodistas en México
los han cometido funcionarios de gobierno o funcionarios de gobierno relacionados con el crimen. De manera que, ¿de qué estamos hablando cuando se asesina a periodistas en México? El país donde se asesina más periodistas en el mundo, entre otras grandes calamidades que está sufriendo nuestro país. Termino esta intervención señalando, como lo he creído toda mi vida, que la manera de vencer a Televisa y Azteca es creando la sociedad, sus medios propios de comunicación. La digitalización, es decir, el cambio tecnológico, da la oportunidad de tener más señales de radio y de televisión. Lo que tiene que hacer la sociedad es organizarse para crear sus radios y sus televisoras propias. Sí. Genaro Villamil, perdón. Hay que le doy la palabra a Rodolfo para que no vaya... No, para contestar la respuesta, la pregunta y la inquietud y buen punto de John Ackerman, y un poco diferir amablemente de Virgilio. Con la reforma de telecomunicaciones no es posible que la Comisión Federal de Competencia le quite un canal a nadie, ni a Televisa ni a TV Azteca. La reforma de telecomunicaciones, la constitucional y la secundaria, fue una gran simulación, fue una gran mascarada. En México tiene el nivel de concentración de propiedad de la televisión más alta del mundo. Ni en Estados Unidos existe una compañía que controle el 70% de las frecuencias de televisión, como es en el caso de Televisa. Ni tampoco, ni siquiera en Rusia, ni siquiera en Venezuela, que tanto critican al chavismo. Ni en ninguna parte del mundo hay un nivel de concentración tan alto de propiedad de las señales de televisión como en el caso mexicano a través de Televisa. Por eso es tan grave el fenómeno de Televisa. No solamente ellos tienen el 70%, tienen el 62% de los abonados en televisión por cable. Los ingenuos que crean que Easy es otra cosa, es la misma gata revolcada, es Televisa. Megacable es Televisa, Cable Más es Televisa, Cablecom es Televisa, todas estas compañías, Sky es Televisa. Y ahora acaban de crear una vacilada que se llama Blim, para competir con Netflix, con Claro Video y con esta nueva ola que es la televisión por internet. Pero a ver, la fiera está herida, y está herida por nosotros. No nos neguemos el poder, porque Televisa está herida de muerte. De muerte. No dudo el poder que tiene. No dudo lo que hizo con la ley Televisa, que yo lo viví. No dudo lo que hizo al imponer o al corromper las elecciones, al obligar a los partidos y a los políticos a pagar con dinero negro, dinero del narcotráfico, o dinero del gobierno, o dinero de las delegaciones, para aparecer en la pantalla. Pero Televisa se está cayendo, y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Hay que observar bien al adversario para poder ver sus debilidades e incidir sobre ellas. Televisa en el último año ha perdido el 30% de la audiencia, y eso cualquiera de los que está aquí, sobre todo los más jóvenes, lo pueden documentar. Ya no ven a Televisa ni como medio para cocinar, o sea, como si fuera consola. Sigue siendo muy poderoso, pero Televisa también ha perdido el 15% de sus ganancias en un año. Televisa está a punto de desaparecer el Canal 2 para crear otra empresa en las mismas señales, que se llame de otra manera, porque el Canal 2 ya perdió rating y credibilidad. López Dóriga se está yendo de Televisa por corrupto.
Porque la gente ya no lo acepta ni le cree. Porque ya no le es funcional a Peña. Tener a un viejo que lee malas noticias, que se equivoca, que además lanza mensajes fascistas y que además ya no es funcional porque no guía nada. Y TV Azteca está peor. TV Azteca tuvo el año pasado un 50% de pérdidas, ¿sí? Y a Televisa la están investigando ahorita en Estados Unidos por lavado de dinero. Porque a través del Estadio Azteca, y eso no es fantasía, en una bóveda, ellos reciben el dinero en efectivo y en cash que le dan los políticos y los narcotraficantes y lo lavan, ¿sí? Por eso se enfurecieron con Carmen Aristegui cuando publicó y transmitió lo de las camionetas en Nicaragua. Por eso se han enfurecido con Proceso. Por eso yo tengo una amenaza de daño moral, ¿sí? Pero eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? La derrota de Televisa está en manos de la sociedad, está en manos de las audiencias, no a través de las leyes, desgraciadamente. No lo vamos a lograr expropiando, lo vamos a lograr teniendo conciencia, haciéndoles ver que son parte de un sistema corrupto, que son parte de este narcopoder que está documentando Rodolfo, ¿sí? Y que tenemos que ir hacia las siguientes estaciones electorales, 2017, 2018 y las que vengan, teniendo en cuenta que el poder está en nosotros, en la sociedad, ¿sí? Nunca como ahora, y eso hay que tenerlo en cuenta, las audiencias habían tenido ese poder. Hay que saber usarlo, hay que profesionalizarnos. Por eso también critico a Morena, ¿sí? Morena tiene que formar periodistas, comunicadores y redes propias, ¿sí? No podemos caer en la reproducción del mismo modelo publicista tradicional. Si en algo no se ha equivocado López Obrador es que el principal medio de comunicación horizontal sigue siendo las asambleas, el encuentro, el diálogo con la gente, el recorrer el país, ¿sí? No se puede hacer todo el tiempo y no lo puede hacer solamente una persona. Entonces hagamos foros y ágoras públicas de las redes sociales, ¿sí? Entonces creo que así como se cayó Peña, así como en 3 años Peña llegó al despeñadero, ya no se va a recuperar de este 20% de aceptación que tiene y 80% de rechazo. También le está pasando a Televisa, también le está pasando a TV Azteca y a los medios que lo acompañan, ¿sí? Le está sucediendo a la prensa, ¿sí? El problema es que, como dice Virgilio, tenemos 1000 periódicos que viven del dinero público, no de los lectores. El 80% de los medios impresos en este país viven de la corrupción también, porque creen que la información es una mercancía y no un derecho. Entonces, perdón la vehemencia, pero creo que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. El poder de la comunicación está en nosotros en este momento. Gracias. Gracias, Claro. John, ¿quieres agregar algo? Sí, es la segunda ronda de intervenciones. Yo quiero retomar lo que señala Genaro, yo creo que es muy importante. Algo está pasando no solamente en México, sino en el mundo entero. Se están colapsando los mecanismos de control social y político y económico, incluso en todo el mundo. Y en México es particularmente marcada por este control centralista, tanto política como mediática. Me corregirá Genaro, pero la primera concesión así plena para Televicentro, que es el antecesor de Televisa, lo otorga Miguel Alemán Valdés. ¿Saben quién fue Miguel Alemán Valdés? Fue el primer presidente priista de este país. El Partido de la Revolución
revolución institucional, se crea en 1946. Es una mentira que se haya creado en 29. En 38 hubo otro partido, el Partido de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas. Es en 1946 que se crea el PRI, no como partido, sino como régimen político de corrupción y de neoliberalismo autoritario, de hipocresía. Es a partir de 46 que las instituciones reemplazan la revolución y las instituciones sirven no a la institucionalidad, sino a la corrupción. Es en ese mismo sexenio de 46-52 que se instala todo esto de la corrupción estructural, la complicidad de los grandes empresarios y el Estado. Y es en ese sexenio que se mandan los militares a romper las huelgas de los petroleros desde los primeros días del gobierno de Miguel Alemán. Este sistema no es un sistema neoliberal que creó Salinas, tampoco es un sistema priista, autoritario, populista que creó Echeverría. No, es un sistema de hipocresía institucionalizada que se crea en 1946 con Miguel Alemán. Nace junto con Televisa, el PRI. El PRI y Televisa son juntos. Así como se va López Dóriga, también se nos va Peña Nieto. A fuerza, tenemos un sistema no reelección. Y ya se fue antes. O sea, es el presidente más repudiado en la historia reciente, si no en toda la historia de México. Ya nadie lo quiere al señor, así como a López Dóriga. Así como López Dóriga no sirve al sistema, Peña Nieto tampoco. Están desesperados viendo por dónde van a encontrar el milagrito que le recupera este sistema, pero no. Ahora es cuando. Yo creo que eso es el mensaje que tenemos que llevarnos de aquí. Ahora es cuando, para articular y generar nuestros propios esfuerzos. Morena es una gran iniciativa. Es una gran iniciativa que canaliza, pero si Morena no se convierte realmente en otra cosa, si no es un partido ciudadano solamente en dicho, sino en la práctica, no va a llenar ese hueco. Es una gran oportunidad. Eso depende de Morena, obviamente, de Virgilio, de Jesús, de los muchos amigos y colegas que están dentro todos los días, pero también depende de nosotros, de la sociedad, abrazar no solamente a Morena, pero sí a este enorme vacío que estamos generando nosotros, y lo llenamos de sentido, tanto en las cuestiones de comunicación como en la cuestión de la política. Tenemos que celebrar la derrota, sí, de Televisa, del PRI, que son dos de los grandes cabezas de este monstruo que está herido, no de muerte todavía, pero está herido. Y si nosotros aprovechamos de este momento, sí podemos cambiar a México. Y no es solamente electoral, evidentemente, tiene que ver con la comunicación. Porque no va a tener ningún sentido ganar la presidencia en 2018 si no tenemos un proyecto social verdadero y participación de la sociedad que están formándose y están llenando ese hueco. Y tenemos tiempo y es una gran oportunidad. Eso es mi comentario, porque se nos está acabando el tiempo. Jesús. Por favor, Jesús. Bueno, muy breve porque los 10 minutos acaban. Nada más para decir, digamos, coincido con lo que se ha comentado, solo advertir que justo en estos 2 años que vienen, pues la polarización a la cual le atribuyen a un personaje político, no a la situación del país, no a la inseguridad, no a la pobreza, no a que ya nos damos cuenta que se enriquece el 1% y el 99% cada vez estamos más pobres. No, eso no se refiere a los medios cuando hablan de polarización, sino porque hay una alternativa de oposición que, entre comillas, está polarizando al país, ¿no? Entonces, frente a ese esquema de información que enfrentamos en los medios, va a venir digamos, la técnica ya conocida por nosotros, que le podemos poner como la técnica Atenco: criminalizar a los actores sociales, criminalizar a los críticos, criminalizar a la oposición sobre la base de la mentira. El ejemplo más flagrante que acabamos de ver es el de los profesores que fueron trasquilados. Eran profesores, estaban con la coordinadora, están contra la reforma educativa, pero su tarea como administrativos era entregar las notificaciones de despido. Ellos estaban entregando notificaciones de despido de escuela en escuela. Todo eso no informan los medios electrónicos. Y luego resulta que las víctimas, que quienes los trasquilaron son maestros. Entonces construyen toda una criminalización de los maestros. Pero bueno, esa es, digamos, la mentira establecida en los medios. Pero cuando se vuelve verdad es cuando los actores políticos la reproducen. Y véanlo, si no, todos los dirigentes políticos del sistema
llámese PRI, PAN, PRD, perdón, hay que poner nombres porque hablar en lo abstracto no ayuda, entonces hay que ponerles nombres a las empresas que forman parte del traslado del saqueo a este país, y una son las televisoras, hay dos muy grandes, y la otra, bueno, es este esquema. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tender lazos de solidaridad y de apoyo a todos los mexicanos que hoy levantan la cabeza, levantan su voz, y no creer en primera instancia lo que los medios de desinformación nos dicen sobre ellos. Hay que acercarnos, hay que escuchar de viva voz cuál es su realidad antes de tomar una decisión de apoyar o no. Pero necesitamos hoy tender los lazos. No puede haber un solo sector solo luchando, porque si no, este país está organizando su propia destrucción. Quienes están hoy encumbrados en el poder están minando las bases soberanas. Nos enteramos cada vez, cada decisión que toma Peña Nieto, vamos perdiendo soberanía. Incluso la deuda, que ahora están manejando que cambie la deuda, el manejo de la deuda, nos dicen ya no va a haber problemas, se van a poder seguir endeudando los gobiernos estatales. ¿Saben qué significa eso? Veámonos en el espejo de Grecia, el fin de la soberanía nacional. Van a mandar los bancos sobre qué se gasta, cómo se gasta y cuáles son las políticas públicas que pueden ser aceptables de acuerdo a sus criterios. Eso todavía podemos combatirlo y cambiarlo, pero necesitamos unirnos. Entonces necesitamos unir nuestras voces en los medios alternativos, pero también en los hechos, solidariamente, y tenemos hoy una batalla como sociedad que tenemos que sumarnos, y es, aparte de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos, la lucha de los maestros en defensa de nuestra memoria, de nuestra educación y del sistema público, porque lo que está en riesgo es el derecho a la educación y el sistema público de educación. Por eso no podemos quedarnos callados ni aceptar que estas mentiras se entronicen y se vuelvan realidad. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Permítanme, por favor, darle lectura a un mensaje de un comunicador de medio comunitario que nos ha llegado por internet. Es el señor Indalecio Benítez Mondragón, fundador de la Radio Calentana Mexiquense, que está en Lubianos, en el Estado de México. Nos dice que el día 2 de agosto de 2014, el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó a su hijo de 12 años en un intento por apoderarse de la radio para difundir mensajes a grupos criminales rivales. Luego, el pasado 15 de octubre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cerró nuestra radio, argumentando un documento ingresado a la Oficialía de Partes. 21 días después, el gobierno del Estado de México emite un comunicado criminalizando a los locutores de esta radio. Es un problema que no nos ha dado tiempo de tocar aquí, el de la comunicación en los estados, la comunicación en las comunidades, en las zonas rurales del país, donde esto que estamos aquí tratando se vive con sus propios rasgos, con sus propios problemas. La radio comunitaria que ha sido agredida en Lubianos es un ejemplo solo de lo que ocurre con la radio comunitaria en todo el país. En todo el país, esa reforma a la que se refirió Genaro, la reforma en telecomunicaciones, lo que hizo fue quitarle todavía más derechos a las radios comunitarias para que existieran, a las radios comunitarias e indígenas. Miren hasta dónde se llega. Esto que está viviendo Lubianos se vive en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz. Hay otra pregunta que llega por internet, que es para todo el grupo. Para la mayoría de los periodistas, ¿qué pesa más, la autocensura o la compra de voluntades? Buena la pregunta, muy buena la pregunta. Compra de voluntades, autocensura. A ver, Jesús. Autocensura. Ahí está. Bueno, las dos, plata o plomo, digamos, en la vieja y adagio popular de la clase política o del sistema político mexicano. O te compran o te matan. Esa es la ley en Veracruz, en Oaxaca, en varios lugares donde se criminaliza, Tamaulipas, bueno, donde no se pasa ni periodismo.
Ya el periodismo regional está desapareciendo, producto del crimen organizado y de esta asociación con el poder político. Si criticas a un gobernador, te van a intentar llegar al preso, si no, te llega el grupo criminal y te levantan. Sí, por ejemplo, si me permiten, en un curso que dio la Universidad de Austin, Texas, a un grupo de reporteros de todo el continente americano, refería con mucho tino que hay eslabones en la cobertura periodística, en el oficio periodístico, y más en estos tiempos volátiles de crimen organizado, sangre aquí, muertos allá. Hay los corresponsales extranjeros que llegan, pisan, corren y se van, y también se exponen a perder la vida. Habemos compañeros reporteros de medios nacionales que somos enviados a provincia a cubrir en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, Veracruz, en donde aflora este fenómeno que nos ha lastimado por demás. Pero hay un eslabón más débil, que son los compañeros de medios de comunicación de provincia. ¿Por qué es el más débil? Porque se saben al dedillo qué político, qué empresario está coludido con qué cártel del crimen organizado. En consecuencia, un periodista debe asumir siempre también que un narcotraficante también es una fuente de información. También tenemos que acercarnos a entrevistarles y asumir las consecuencias de ello, ¿sí? Un gobernador, cuando tiene el descaro de decirte si aquí todo marchaba bien, nada más teniendo a un líder, a un capo, yendo y viniendo, distribuyendo, produciendo, y de pronto llegan y te calientan la plaza, otro cártel del narcotráfico, ¿por qué ahí sí lo dejas y a mí no? Y llegan, corrompen, violentan, extorsionan, secuestran, y eso se llama calentar la plaza en algunos lugares de nuestro país. En otros lugares tiene otros eufemismos, en fin, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado lo que está sucediendo en Lubiano. El diputado Virgilio Caballero nos refiere que hay cerca de 1000 periódicos, pues tan solo en el Estado de México hay registrados 3500 periódicos, gacetillas, panfletos y demás. Es la meca, y todos. Hay gente que dice, yo tengo mi tortillería, pero también tengo mi periódico, y el día de mañana ya tienen una casa de 3 pisos, de pronto ya cambiaron de esposa, en fin, ¿no? Sí es muy delicado este fenómeno de la comunicación social en cuanto al ejercicio periodístico se refiere, ¿no? Como aquí no hay autocensura, leo la pregunta que nos lanza también otra persona que se comunicó por internet. ¿Qué piensan sobre el resultado que tuvo Morena en las elecciones? Genaro Villamil. Bueno, yo no estoy técnicamente no por eso, pero al menos puedo ser un poquito más desapegado. Morena tuvo un ascenso indiscutible, desplazó al PRD, pero también, ojo, el sistema, el narcosistema, también le arrancó a Morena la bandera de la anticorrupción para dársela, entre comillas, al PAN, ¿sí? El ascenso del PAN, o el tanque de oxígeno que le dieron a esto que se llama PAN, pero que tampoco es una sola corriente, una sola fuerza, capitalizó lo que durante 4 años López Obrador y Morena han dicho, que ese es un sistema corrupto, que el gobierno de Peña es corrupto e ineficaz, que el Pacto por México ha hecho daño al país, ¿no? Yo creo que también ahí Morena va a tener que replantear, ¿no? No esta línea de estratégica, digamos, sino también su estrategia de comunicación, ¿sí? Yo creo que en buena medida hay un 70% que influye el hecho de que Morena, como estrategia de comunicación, se ha visto débil frente a los enormes recursos que tienen los adversarios, ¿no?
creo que cumplió con lo que se podía esperar en la Ciudad de México, ¿no? El desplazamiento del PRD. Desgraciadamente, lo de la Asamblea Constituyente es como la antielección realmente, o sea, es una elección acotada donde el 40% de los lugares ya estaban reservados con el acuerdo popular entre el PRI y Mancera. Pero bueno, creo que esa es mi lectura por ahora. Yo creo que la derrota contundente del PRI y del PRD es un asunto histórico. Eso es lo que ocurrió este domingo. El PRI pierde una increíble cantidad de posiciones. Incluso sus victorias del PRI son en estados en que tienen que presentarse como oposición. Se ganan en Sinaloa y Oaxaca, que son estados que ellos habían perdido, y ellos se presentan como la oposición y ganan como 35%. O sea, ahora en esos estados donde el PRI regresa al poder, no regresan hegemónicamente para nada. El PRI pierde por todos lados, y la derrota del PRD es una cosa que sabe a victoria muy profunda para Morena, ¿no? Y no porque la izquierda se pelee entre sí, que es una cuestión de revanchismo interno, sino porque el PRD y Veracruz es el mejor caso. Con apoyar a una candidatura como Miguel Ángel Yunes, desaparece totalmente de cualquier esquema de izquierda. Y cuando juntas eso con Miguel Ángel Mancera y todo lo que representa y no representa, y la traición que ha implicado este gobierno, borrar al PRD del mapa político es un asunto fundamental. Ahora, Morena no gana las gobernaturas que tendría que haber ganado si es que tuviéramos democracia. Pues nadie dijo que la lucha era fácil. Nadie dijo que México era una democracia. Es un mito eso de la transición. De lo que se trata la lucha de Morena y de la sociedad en general es de generar y crear una democracia. La buena noticia es que, y lo ves con los ataques de estos últimos días, es que el observador se coloca evidentemente como el número 1 candidato para ganar 2018, y todos los demás están buscando todas las estrategias para atacar y ganarle. Pero ahí está colocado. La coyuntura 2018 ya es radicalmente distinta a lo que fue 2012, en que Peña Nieto andaba acumulando todos sus puntos desde 6 años antes. Incluso me atrevería a decir, va a ser más intenso que 2006, por este mismo colapso de Televisa y del PRI. Entonces, prepárense, estos 2 años van a ser fuertísimos. La victoria de ninguna manera está garantizada, más bien al contrario, el fraude es lo que es el status quo, y eso es lo que ellos van a estar empujando. Pero hay una enorme oportunidad, y evidentemente estas elecciones ponen el escenario para la esperanza. Muchas gracias. Por favor, Jesús. Muy brevemente, yo no creo que el PAN haya sido el gran triunfador de estas elecciones. Nos quieren vender la idea de que es el gran triunfador de estas elecciones, pero nadie ha hecho el análisis de cómo es que lograron esos resultados. Miguel Ángel Yunes es el señor que operó para el Baster Gordillo durante años las elecciones, y hoy se sabe por los recuentos de que hay un mayor número de votos que ciudadanos que votaron. El problema aquí, para no extenderme, es que la oposición real y a la ciudadanía le falta organización. No se va a ganar unas elecciones si la sociedad no se organiza. Es decir, si no se organiza su opinión, sus demandas, y las defiende, incluso por esa vía electoral, y defiende su voto. Pero también hay que organizarse para impedir que los otros puedan operar y compren votos, porque los triunfos del PRI, y lo digo con conocimiento de causa, del PAN, están basados en la compra de votos, en la intimidación, en irregularidades, pero también en la debilidad misma de la izquierda, que no ha logrado, aún a estas fechas, desde 88 por lo menos, que lleva peleando el poder por la vía electoral, no hemos logrado madurar y lograr construir una estructura nacional. También esto es una debilidad de la sociedad, no es culpa solo o responsabilidad de los actores políticos. Entonces necesitamos visibilizar esto, y creo que en eso se ha dado lo que decía John y que decía Genaro, es muy importante.
Para eso necesitamos también una buena estrategia de comunicación entre la sociedad para difundir esto, o sea, para decir qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que la mayoría en Veracruz, en las ciudades, estaba contra el PRI, contra el PAN? ¿Qué fue lo que ocurrió en la elección? Que en los resultados no se reflejó ese hartazgo social. Entonces, porque tampoco la gente se compró la idea de Yunes Linares, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que hacer un análisis más serio para ver cuáles son las fortalezas y debilidades del camino de la lucha democrática y cuáles las tareas urgentes que hay que hacer para llevar a cabo. Una, ya lo vimos, es la comunicación en redes, con la sociedad, pero también estrategias de comunicación en los medios tradicionales, multiplicar las voces, ampliar las demandas sociales y evitar que el debate político lo monopolicen los partidos. Perdón, ya es hora de que los ciudadanos tomemos en nuestras manos el debate político, porque si no, la constituyente o las leyes se decidan o lo que se discuta nos excluyen. Entonces necesitamos participar y necesitamos también construir espacios de integración y de inclusión. El reto que tiene esta ciudad es lograr que en el constituyente, ese constituyente ya constituido por una mayoría artificial, pueda ser obstaculizado y al mismo tiempo transformado en un hecho político fundacional, democrático. En esta ciudad somos mayoría y lo podemos lograr. Es cosa que nos pongamos a trabajar, a dialogar, a construir consensos y presentar una propuesta que sea incontestable. Esa es una tarea también de comunicación y de organización. A propósito, tenemos aquí a una de nuestras constituyentes, una diputada constituyente que dio una pelea ardua y dura, y como ella es de enérgica, Irma Heréndira Sandoval, constituyente por Morena en el Distrito Federal. Nos quedan 10 minutos para 2 preguntas de ustedes, pero que sean realmente preguntas que lleven 1 minuto, si no, no va a haber tiempo, por favor. A ver, Sara Vázquez Garnica, son 2. Aquí, una, por favor, así. Sí, una es, ustedes nos hablan muy bonito sobre la organización y gracias a Dios ganó Morena y demostramos que en el Distrito Federal queremos Morena. Pero no podemos olvidar que Andrés Manuel también cobijó el nacimiento del PRD y por causa de eso nos quedamos ahorita con un gobierno del Distrito Federal que es de lo más fascista, que solamente nos responde con actos negligentes y verdaderamente aplastándonos. Por otro lado, en relación a también en relación a la droga, se quiere legalizar la droga, diciendo que no va a haber problemas. Pero me pregunto una cosa, ¿no piensan acaso que va a suceder también el mismo problema de piratería, de mercado negro en relación con la droga? Yo creo que volveríamos a tener el mismo problema. Y por último, en relación a las estaciones de radio, sobre todo, tiene muchos años que han salido una serie de acuerdos de susceptibilidad, que preguntémosles a los radiodifusores dónde han quedado. Cuando fue para el Programa Nacional de Desarrollo, cuando entró el señor Fox, se juntaron todos los radiodifusores diciendo que no querían más estaciones de radio porque podía caer en manos de narcotraficantes. Pero hay que estudiar cuántos acuerdos de susceptibilidad andan por ahí sin que se les diera un final feliz. Gracias. Genaro, por favor. Sobre las nuevas estaciones, evidentemente los que ya están ahora, el sistema de radio en México es oligopólico, son 9 grandes grupos y 9 grandes familias que no quieren que existan radios comunitarias y hacen toda una demagogia espantosa. El sistema de medios es muy similar al de los partidos, o sea, son estructuras criminales que se sienten dueñas de un territorio, ¿no? Y de un espectro, y acusan a los otros de lo que ellos hacen. A ver, el narcotráfico no necesita estaciones nuevas, está presente en las que ya existen, es decir, sostienen en buena medida las estructuras de las estaciones de radio que sirven además como mecanismos de lavado de dinero.
El punto aquí fundamental es, como ha subrayado una y otra vez Virgilio, hay espacio suficiente para abrir no solamente nuevos canales de televisión, sino también nuevas estaciones de radio. Lo que hace falta es también buscar que sean viables financieramente, que sean viables profesionalmente, profesionalizar a la gente y que tengan también una incidencia dentro de la sociedad a la que queremos llegar, ¿no? Pero de que es posible y bueno, siempre van a dar pataleos, ¿no? Y son tremendos, los radiodifusores privados son tremendos y han perseguido a las radios comunitarias mucho más que los cárteles, ¿eh? Otra pregunta, por favor, allá atrás. Bien, adelante. Juani, yo no vengo a preguntar, yo vengo a dar propuestas. Sandra Antonia Toledo Martínez, Xochitlán Esbe, de Loli Calpultin, Anáhuac, Izcariliste. Movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac. También voy a participar como expositora el martes en estas maravillosas mesas de discusión. Vengo representando precisamente a los sabios principios que hicieron grande a la Anáhuac. Aquí se ha hablado de una fiera herida, que es Televisa, y estoy totalmente de acuerdo. La estocada final se la tenemos que dar la sociedad organizada. ¿Y cómo se va a dar esto? A partir de la educación. Televisa es una empresa, no compremos entonces los productos que nos vende Televisa, al igual que las otras televisoras. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Simplemente con una sociedad educada, porque una sociedad educada tiene parámetros para poder estimar. En ese sentido, lo que nosotros proponemos entonces es una reeducación en los sabios principios de conducta mexica. Esos principios que hicieron grande a la Anáhuac y que lo colocarán de nuevo en las primeras naciones del mundo. Esto no es una cuestión mesiánica, es una cuestión que funcionó y que puede funcionar, porque ya lo vimos. Lo que nosotros tenemos como propuesta concreta es el modelo de la Calpulhueyotl, el modelo del poder del Calpuli, de la unión a partir no solo de los barrios, por intereses políticos comunes, sino por intereses sociales y de principios basados en me cuesta trabajo expresarlo porque me cuesta trabajo expresarlo en español, por el sabio principio de Tloquenahuaque, el cerca y el junto. Esos vínculos que nos mantienen unidos son aquellos que nos conferirán precisamente la unidad que necesitamos para hacer frente a todo esto. Si lo hemos logrado en el Valle del Mezquital, en donde tuvimos la incursión de grupos criminales que intentaron desorganizarnos, pudieron matarnos a 2, nos mataron a 3, pero cuando todos ahí en la comunidad del Mashta les quitamos lo que realmente les hacía hombres, no osaron meterse nuevamente con el Valle del Mezquital. La respuesta la tiene la sociedad y la respuesta se llama unidad. La socamática en Muchas gracias. Miren ustedes, compañeros, ha llegado el momento de levantarnos de aquí porque hay otros actos que están ya programados. Solamente para hacerles una invitación para el próximo 30 de junio a las 9 de la mañana, precisamente en la Cámara de Diputados, organizamos un foro sobre la radio comunitaria y las radios indígenas. Van a participar representantes de radios de distintas partes del país y de distintas regiones del país, incluso de regiones en las que se hablan nuestras lenguas indígenas. Habrá comunicadores de Oaxaca, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Nuevo León, el próximo día 30 de junio a las 9 de la mañana en San Lázaro. Debo darle las gracias a los compañeros. Jesús, y les pido un aplauso para cada uno, por favor. A Jesús, a John, a Genaro, a Rodolfo, su servidor Virgilio Caballero. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias al moderador Virgilio Caballero. Y la delegación Azcapotzalco le entrega el presente reconocimiento por su valiosa participación en la 7ª Feria Internacional del Libro a Genaro Villamil.
Jesús Ramírez Cuevas, John Ackerman, al Negro Montes. Adelante, Maru, con lo que sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sabias, bellas palabras que se han tocado en este escenario.